Ahí está. Voltaje promedio, ¿sí? Contra fase, contra teta. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que de acuerdo a esta variación de fase, vamos a ver de que entre exista este desfasamiento, el sistema se va a comportar lineal. ¿Hasta cuándo? Hasta 180 grados nada más, no más. Entonces, si tenemos que las señales con una, así que periódica, con 50% de fase, entonces pues sabemos que tenemos prácticamente 2.5 volts. Vean, así como está, tal y como se lo representa aquí. Vean. Sí, pues si a alguien le quedó alguna duda. Entonces, esto es lo que estarían viendo ustedes en la práctica, realmente. Esto de acá. ¿Sí? Solamente de este comparador. Recuerden que el integrado tiene 3 comparadores, ¿sí? O sea, todos son fundamentales. Uno en base a lo que es la compuerta XOR, y de hecho se les representa muy bien las matemáticas acá, para que lo chequen. La XOR, y la otra es por compuerta por flip-flop RS. Existe otro método que es muestra y retención. Este método no recuerdo bien, pero se usa principalmente para lo que es modulación en pulso. Delta sigma, ya me acordé. Para lo que es modulación delta sigma. Así se llama. Entonces, lo que hacemos prácticamente es muestrear la señal a una velocidad superior, por supuesto, de lo que es la señal principal. Casi siempre se usa como mínimo 10 veces, ¿sí?, lo que es la velocidad de muestreo, ¿sí?, la velocidad con que está conmutando para poder muestrear. Entonces, esos son los 4 métodos más conocidos que se hace prácticamente que se usa como mezclador, ya sea para señales digitales o para señales analógicas. Si estuviesen trabajando con señales analógicas, tendrían que hacer ustedes la conversión de analógico a digital para que puedan trabajar con esto, que sería mucho más fácil, ¿va? Y de aquí, ¿cómo sabemos que trabaja esto? Vean, para demostrar la parte matemática del comparador de fase, asumiendo que tenemos prácticamente aquí, vean, las dos señales, voltaje de entrada y voltaje de salida con una fase definida. Fase de entrada, fase de salida. El derecho es su esquema en bloques y tenemos que el voltaje de error que se va a generar, ¿sí?, que viene siendo por el producto de los dos senos y por medio de identidades trigonométricas, llegamos que el voltaje de error, ¿sí?, es igual a KD, que es una constante, cuya constante está dada por la magnitud de las señales, ¿sí?, y una constante Km, que vendría siendo prácticamente si no me equivoco, la constante de acuerdo al BCO. Y dado esto, tenemos tanto una sección, una parte, un término que está dado en términos fasoriales, ¿sí?, que está nada más de acuerdo a los fasores de teta i de la entrada y la salida, vean, y una parte en alta frecuencia. Esta parte en alta frecuencia, lo que hacemos nosotros es quitarlo por medio del filtrado. Es lo que se hace, es lo que se elimina matemáticamente. Entonces, para que vean de aquí la demostración del sistema, cómo se realiza matemáticamente. Entonces, vean que aquí, repito, el voltaje de error que vamos a tener prácticamente a la salida. Recuérdense que aquí viene lo que es filtrado, aquí viene lo que es el VCO, salida con este lazo. Por eso, repito, requiero que lean y espero que hayan leído esto, o cuando menos medio ojeado, para que puedan entender
a más a detalle cómo trabaja el VCO. Entonces, el segundo término, repito, que es este, que es, si se dan cuenta, está en base al doble de lo que es la velocidad, a la frecuencia de entrada, ¿sí? Es el término que eliminamos con el filtrado. Entonces, ahora sí tenemos que voltaje de error sería prácticamente igual a la KD, ¿sí? Que es la constante dado en términos, ¿sí? Voltaje de entrada, voltaje salida, ¿sí? De lo que es el VCO, ¿sí? Por la constante de VCO sobre 2. Ese es lo que hace nuestro multiplicador de señales, nuestro multiplicador de frecuencias, dicho en otras palabras. Ahora, voy con sus comentarios. Ah, sí, el examen de avanzados, sí es cierto. Ahorita lo subo. Qué bueno que me dices. Perdón. Unos 2 minutos, ¿vale? Entonces, tenemos prácticamente que este se va a comportar de la siguiente forma. Vean, ya analizando esta salida matemática en términos de senos y vemos y de las diferencias de fases, tenemos que al graficar esto con respecto a la fase y a la amplitud que vamos a obtener de acuerdo a la función, ¿sí? Considerando que en este caso KD es unitaria, entonces vemos que al graficar, este se comporta prácticamente lineal en un rango mucho más estrecho cuando existe una diferencia de fase aproximada entre los más o menos 50 grados. Cuando se acerca prácticamente desfasamientos mayores o cercanos a los 90, existe esa alinealidad, por lo cual el sistema trabaja. Entonces, nuestro rango de enganche debe estar prácticamente dentro de esta zona nada más. Para efectos matemáticos, de acuerdo a como tenemos aquí la señal en función del seno, tenemos que esto debe ser, lo consideran lineal para menor a 60 grados. Es donde vamos a tener el mejor enganche en ese sistema. Trabajando, por supuesto, con ese tipo de comparadores. ¿Va? Entonces, vamos a ver nosotros ahora cómo es la práctica. Entonces, les pido por favor que saquen su Proteus para los que puedan. Si no, pues ya de aquí de lo que yo les voy a mostrando, ¿vale? Y que prácticamente configuren lo que es el filtrado. Tenemos la salida y configuren prácticamente lo que es directamente, nada más aquí su filtro. Este filtro, esta parte de aquí no la configuren. Ahorita vamos a ver qué tal. ¿Para qué es eso? En este caso yo lo hice para poder acoplar bien la señal, porque tenía la salida del VCO sí, es una señal cuadrada, efectivamente. Una señal cuadrada. Saquen también, por supuesto, un potenciómetro para que puedan ustedes variarle con respecto, así que en la simulación. Y en este caso, sí, vamos a tomar en cuenta la frecuencia central. No recuerdo de cuánto era la frecuencia central de esto, pero si no me equivoco eran como de unos 80, 90 kilohertz, si no me equivoco. O pegándole quizás hasta los 100 kilohertz. Sí, de acuerdo a C1 y R1. Entonces saquen estos datos, por favor, en lo que termino aquí unos pendientes.
Me avisan cuando terminen, por favor. Bien, jóvenes, ¿cómo van? ¿Ya quedó? Ya casi, ok. Bueno, voy medio explicando para que no se me revuelvan con tantas conexiones. Vean que el 4046, ¿sí? La clase pasada vimos cómo configurar lo que es el oscilador, el VCO. Es este modelado, ¿eh? Entonces, yo le estoy colocando aquí en alimentación 5 volts en otras propiedades. El rango de frecuencia, prácticamente es el rango en el cual debe ser el doble a lo que es, de lo que es la frecuencia central. Voltaje de lo que es, para lo que es el control, vean, si van, recuérdense que tenemos tres gráficas, ¿no? 5, 10, 15 volts. En ese caso, yo estoy trabajando con 5 volts para efectos prácticos, ¿sí? Para no estar colocando más etapas adicionales y que se complica de su comprensión, ¿no? Al momento de hacerlo. Entonces, para que vayamos por partes. La primera parte del VCO, que asumo que ya tienen, vean que debe ir entre CX1, CX2.
R1 a tierra y R2 en este caso lo tengo a 0, es decir, resistencia infinita. ¿Sí? Esto solamente es para el VCO, ¿va? Tenemos, por lo tanto, la salida. ¿Sí? Vean la salida que tengo acá. ¿Qué más? Voy a quitar esto. Ahorita les explico para qué puse esa etapa. Voy a quitar esto también. ¿Sí? Para que vean cómo queda el circuito completo. Yo le puse, les pedí que pusieran este potenciómetro aquí para emular lo que es la señal de control para el VCO. Es esta de acá. Esta, vean que debe salir del filtrado, del filtro que tengo acá. Ese filtro, como les había comentado, debe ser aproximadamente el 1%, menor al 1% de lo que es la señal. Si este capacitor, bueno, es muy grande, el tiempo de respuesta va a ser muy lento. Y si comprobamos que el tiempo de respuesta, vaya, es de milisegundos comparado a microsegundos, obviamente, pues nuestro sistema no va a poder engancharse. Entonces, por eso es que hay que cuidar también esta parte, ¿sí? Entonces, espero que nos dé tiempo y vemos también cómo es el modelado de este filtro, de ese filtrado, ¿sí? Entonces, este filtrado va a la salida del comparador 1, PC1 out, pin 2, va a la salida y ese es un filtro pasabajas. Recuerden que yo a la salida del comparador voy a tener una componente que va a estar en función del desfasamiento y otra componente que va a ser el doble de la frecuencia de entrada. Entonces, como solamente deseo la fase, entonces elimino la componente de alta frecuencia, en este caso con el filtro. Entonces, esta salida es la que debería controlar a VCO in, a lo que es el oscilador. Por un momento, vamos a reemplazarlo con el potenciómetro que coloqué aquí. Y este potenciómetro va a estar con referencia a 5 volts, porque es así como lo configuré al inicio. Y vean, aquí ya le habilité las propiedades para que puedan visualizar, o sea, con qué rango estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, con este potenciómetro es con el que voy a controlar este comparador de fase. Este comparador de fase, ¿sí? Obviamente que tiene, por favor, gracias. Tiene dos señales de entrada. Uno, lo que es la señal de entrada, ahí está, vean, está en signa in. Esa es la señal de entrada. Y otro, lo que es el comparador de entrada. Este comparador de entrada debe ser el mismo que se genera del VCO. Es el mismo del VCO. ¿Sí? Bueno, ya todos están hasta aquí, hasta este punto. Tengo aquí lo que es la señal de entrada. En este caso, vamos a ver, yo tengo 80.6 kilohertz. Asumo que es más o menos el valor con el cual le calculé esto. De todas maneras, ahorita vamos a comprobarlo. Porque lo tengo independiente de lo que es el filtrado, si se dan cuenta. ¿Sí? Lo tengo independiente de filtrado. El problema bueno, no problema, sino que el pequeño inconveniente que vamos a ver aquí es de que este sistema, al parecer, nunca va a estar estático, ¿sí? Por el hecho de que depende esto de la velocidad de cómputo. Entonces, vamos a ver que siempre vamos a generar un desplazamiento, un desfasado. Y va a estar en enganche. De hecho, cuando esté en enganche, el pin PP nos va a decir que ya está enganchada la fase. Ah, claro, estamos enganchando la fase aquí. Y por consiguiente, lo que debe hacer esto es seguir la frecuencia por medio del VCO. ¿Va?
Bueno, voy a sacar el osciloscopio. Y en ese caso, bueno, voy a ver la señal de entrada. 1. Quiero ver el VCO. El voltaje de entrada, bueno, también, ¿sí? ¿Y qué otro requiero ver? Mm, Vamos a decirle que el comparador de fase. ¿Ya están todos aquí? En este caso, el divisor de voltaje que estoy implementando, le estoy generando un valor de, si no me equivoco, de 10 kilos o 1 kilo. Porque al final es un divisor de voltaje. Bueno, aquí déjenme ver cómo me acuerdo, cómo están las características de este. Ahí está. Bueno, 1 kilo. Resistencia mínima la tengo puesta de 1 ohm. En este caso vamos a dejarle de 1. Con una respuesta lineal. ¿Hasta aquí ya llegaron todos? Ok, perfecto. Bueno, vamos a correr la simulación. A ver qué ocurre. Bien, vean. A ver si no se bloquea su máquina, ¿eh? Vean que la salida de filtrado, cómo se va, o cómo va generando pequeñas oscilaciones, un voltaje rizo. ¿Sí? Voy a decrementar tiempo por división. Y antes de eso, vean aquí cómo se comporta esto. Acuérdense que esta señal, la verde, es producto del comparador de fase. La amarilla es la señal de entrada. La señal azul, recuerden que es la señal del VCO. La color morado, fuchsia, no sé qué color sea exactamente, nos da una señal oscilante en el tiempo. Y de acuerdo a esas oscilaciones en el tiempo, nos va a generar, por lo tanto, ¿sí?, que estos pulsos que hay en el comparador de fase se vean degradadas, es decir, disminuyan. Si esto estuviese totalmente enganchado, ¿sí?, esto sería prácticamente constante, ¿va? A menos que exista una variación en la señal de entrada, podríamos ver de que esto tienda a entrar nuevamente en la zona de captura. A ver, entrada, VCO, filtro, filtro, VCO, señal de entrada y comparador. En este caso, la XOR. Voy a disminuir el tiempo, más el tiempo, vean. Aquí aclaro, el VCO lo estoy controlando, ¿sí?, por medio del potenciómetro. Vean. Vean cómo la señal de entrada se mantiene estática por el VCO. Lo que está tratando de hacer es un tuneado, es un barrido.
Está haciendo un barrido para tratar de estar en enganche. Vean cómo nos da la salida del comparador, que por un momento llega el desfase a 0 y de ahí vuelve prácticamente a tener un desfasamiento de 180. De hecho, aquí vean que tengo el medidor, un medidor de voltaje, que me dice cuál es el voltaje promedio de del filtro. Si yo hago un zoom, voy a detener de hecho la simulación para que yo haga un pequeño, para que analice la señal. Vamos a ver qué frecuencia tenemos. El VCO, como lo tenemos controlado, ¿sí? Nosotros lo estamos controlando, repito, con el potenciómetro, ¿sí? Entonces, a esta configuración donde lo tengo, que es VCO a la mitad, o sea, voltaje de entrada, 2.5 volts, vean que tengo una frecuencia aproximadamente de, vamos a ver, echarle número, de este pico de acá a este otro pico, tengo aproximadamente, son 2 microsegundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, que casi concuerda con lo que es el voltaje, la frecuencia de entrada. Vean, la frecuencia de entrada con la frecuencia del VCO. Entonces, como ambas son iguales, diríamos que en este caso ambas señales están en enganche, se están enganchando, a excepción de que tengamos una diferencia de fase y eso por condiciones de simulación. En la práctica esto debió haber quedado prácticamente estable, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, estamos trabajando con un tiempo, es decir, no hay sincronía entre las dos señales en este momento, ¿va? No hay sincronía y por lo tanto, lo que está haciendo el VCO, como está trabajando en una frecuencia definida, porque no estamos variando el voltaje de control, entonces lo que está haciendo el VCO simplemente está oscilando, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de cómputo. Es lo único que está haciendo el VCO. Entonces, aprovecho esto para que vean cómo se comporta el comparador de fase, la señal verde. A medida que tenemos una oscilación, ¿sí? De barrido en la frecuencia, en el voltaje de filtrado, tenemos, por lo tanto, ¿sí? Estaríamos nosotros teniendo como si, prácticamente esta respuesta, ¿ya? Del comparador, ¿sí? ¿Sí quedó claro quién es cada una de las señales para que sigamos? Y bueno, espero que no tengan tantos problemas con la simulación porque sí demanda algo de recurso. De hecho, bajito les dice cuánto de capacidad de carga del CPU, ¿sí? Bueno, vamos a variarle ahorita al potenciómetro para ir variando esa frecuencia y vean, ¿sí? ¿Qué pasa con el comparador de fase? ¿Ya? Vean qué ocurre con el comparador. De hecho, voy a aumentar el tiempo para que vean. Claro, yo lo único que estoy variando aquí es la señal de control del VCO y por lo tanto estoy variando también la frecuencia del VCO. Vean que estoy variando aquí la frecuencia del VCO y vean cómo me sigue generando, ¿sí? Un movimiento tanto en frecuencia en el comparador. Vean cómo el voltaje del comparador en ese caso ya se quedó estático a 2.5 volts porque nos está dando un voltaje promedio. Voy con sus
Ok, estoy trabajando con una frecuencia de 80 kilohertz, no me equivoco. Está 80.64 kilohertz, con un ciclo de ancho de pulso de 50%. Tiempo de falling rise, estoy asumiendo que no es una señal perfecta, por lo tanto le estoy dando 100 nanosegundos de incremento y decremento. Una señal cuadrada con 5 volts. Va. Entonces, aquí estamos viendo, repito, cada una de las etapas de cierta forma trabajando, pero separadas del, del filtrado como señal de control al VCO. Por lo tanto, estamos controlando el VCO con un potenciómetro. Para que vean qué pasa cuando la frecuencia, de cuenta que es lo que estaría haciendo el VCO, ¿vale? Es lo que debería hacer. Está haciendo un barrido en frecuencias y vean cómo estaría trabajando prácticamente el comparador de fase. Vean, de hecho, en la parte inferior, el voltímetro, vean cómo cambia y vean cómo está la señal, ¿sí?, en el tiempo. Vean que después de pasar el 50% de control, otra vuelta la señal tiende de nuevo a los 2.5 volts. ¿Sí? Ahí está, vean. Vean que a medida que esto se enganche en fase, es decir, cuando las fases coinciden, vean que el pin PP, cómo se va activando. ¿Sí? ¿Cómo se va activando? Uno de los inconvenientes que vamos a tener con este es de que tenemos un tiempo muy alto y muy bajo del VCO de respuesta. Aquí en este modelado, no recuerdo en la práctica que esto pasa así. Sí llega a pasar, pero ante frecuencias ya más elevadas. Estamos hablando de 200, 500 kilohertz. ¿Sí? Pero aquí estamos trabajando con una frecuencia de menor a 100 kilos. Entonces, vean que el modelado de ese es uno de los inconvenientes que yo he visto ahorita. ¿Sí? Entonces, por eso implementé esta otra parte con un LM311, que es un comparador nada más de nivel. Ese comparador de nivel, como trabaja con JFET, entonces tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido y eso me ayuda a que este comparador, ¿sí?, la señal me dé prácticamente una señal cuadrada, ¿sí?, una señal cuadradita, sin tantos tiempos de muertos de lo que es incremento, de caída y de decaída de la señal. Es uno de los inconvenientes que veo aquí. ¿Va? Entonces, vamos ahora. O sea, ya vieron cómo sería, cómo trabajaría prácticamente la simulación. Voy ahora a conectar, a reemplazar esta señal, ¿sí?, con lo que es la señal de control que se genera del comparador de fase. Fíjense bien cómo lo tengo. Recuerden, viene multiplicador, ese es el multiplicador. El multiplicador, o sea, la compuerta, el comparador, viene lo que sería SIG-IN. Aquí viene SIG-IN. SIG-IN. Viene también esta señal, ese sería, aquí vendría prácticamente el VCO.
¿sí? Aquí iría lo que es la resistencia, capacitor, tierra, y esa sería la señal de control. Entonces, este sería VCO in, este de aquí, bueno, pin 9, vamos a poner con número de pines, pin 9, ¿sí? Este pin sería el pin 2, pin 14, pin 3, ese es el pin 4, ¿va? Este es este de aquí. Así queda en relación a los pines. Repito, en este caso lo que estoy haciendo es reemplazar nada más lo que es la señal de control del VCO, ¿sí? Por la señal resultante del filtrado. Es lo único que estoy haciendo aquí. Vean que este filtro, tiene un atado muy grande todavía, y eso lo vemos porque tiene todavía muchas oscilaciones, ¿sí? Entonces, qué es lo que debo esperar ahorita, en este momento? Yo lo que debo esperar es de que este VCO, ¿sí? Este VCO tenga una frecuencia cercana a lo que es la frecuencia de entrada. Que estos dos prácticamente sean iguales, ¿sí? Es lo que yo debería esperar en este momento. Por supuesto, aquí deben estar en enganche porque este está configurado muy cerca de lo que es la frecuencia central. Por lo tanto, el desfasamiento que debería haber aquí prácticamente debería ser cero, ¿sí? Bueno, y eso incluiría que existe una señal cuadrada a la salida, por lo tanto, el voltaje promedio debería ser de 2.5 volts aproximadamente. Entonces, veamos qué pasa. Repito, el VCO debe seguirlo. Vean aquí cómo está la señal de filtrado, ¿sí? Y vean cómo está trabajando el VCO, cómo está haciendo un rastreo, ¿sí? Cómo está haciendo un rastreo. Vean que no se mantiene estático. Entonces, ese es un inconveniente que hay ahorita en esta parte de simulación. O sea, sí debería haber una variación, por supuesto, pero debería ser menor, ¿va? Lo que voy a hacer ahorita, para que vean, voy a incrementarle a esta resistencia. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues la frecuencia de corte la voy a bajar para que me quite esa ligera oscilación que me está causando como voltaje rizo. Vean, que ya desapareció un poco ese voltaje rizo. Vean que la señal de comparador de fase tendió a ser menos, tendió a ser un poco más estable, pero, pero vean cómo está el VCO. El VCO sigue siendo un rastreo, un barrido prácticamente. Esta frecuencia prácticamente debe ser igual a esta frecuencia, muy cercana, ¿sí? Voy a ponerle pausa, ¿sí? Para que vean más o menos de qué frecuencia estamos hablando. Voy a sobreponer las dos. Vean, prácticamente la misma. Ahora, voy a correr esto y voy a tratar de ponerlo a un destiempo. Vean que es muy imperceptible en este caso por el tiempo que estoy dando de spam. Ahí está. Vean que aproximadamente es la misma, pero sí tiene una ligera variación en frecuencia.
¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa si yo le muevo la frecuencia a este sistema. Es decir, vamos a decirle que sea a 85 kilohertz. Yo esperaría, bueno, de cierta forma diría yo no conozco qué frecuencia tiene la señal de entrada, ¿eh? Yo no podía conocer. Sé que está dentro de un rango, por eso diseñé este sistema dentro de ese rango. Ahora, en este momento yo no sabría qué frecuencia tendría ese sistema, ¿vale? Por lo tanto, es lo que voy a rastrear con mi VCO, bueno, con mi PLL. Vean cómo va la señal. Bueno, ese es tiempo pues de simulación, pues, porque la vida real prácticamente es imperceptible. Vean cómo existe por momentos desfasamientos de 180 grados, porque está haciendo todo un barrido, vaya, en todo el rango. Vean cómo el voltaje de control incrementó notoriamente hasta un máximo de 2.7, 2.70 y tantos volts. Y fíjense, nuestro sistema en el pin 1 nos sigue diciendo que este sistema está enganchado, ¿eh? En fase, porque no estamos haciendo una detección de frecuencia y fase, solamente en fase. Una vez que se engancha la fase, es decir, que la diferencia prácticamente sean de cero, esto debe amarrarse, ¿sí?, a una frecuencia determinada. Bueno, vamos a ver, a hacer lo posible para que se quede esto capturado. Vean, vean qué pasa con con la frecuencia, ¿eh? Prácticamente es, el sistema lo está siguiendo, a pesar que en este caso hay una variación de 180 grados. Prácticamente tenemos la misma frecuencia de entrada con la frecuencia del VCO. Vean cómo lo va siguiendo. Claro, por aumentos podemos decir que se incrementa, se pasa de esa frecuencia, pero después regresa, ¿no? Porque repito, lo que está haciendo este modelador es prácticamente hacer un rastreo totalmente, porque nunca entra en sincronía una frecuencia con la otra. Eso es por cuestiones de cómputo, ¿sí? En la vida real deberían engancharse las dos, ¿eh? Siempre y cuando esté dentro de la frecuencia, el rango de enganche. Voy a incrementarle de nuevo a esta señal a 95 kilohertz. 95 punto y tanto. Bien, vean aquí que a partir prácticamente de los 90 y tantos kilohertz empieza a haber una diferencia de frecuencia.
Ven aquí que empieza a haber una diferencia de frecuencia. Así es, efectivamente. Sí, es lo que les comentaba hace un momento. Efectivamente, es lo que les comentaba hace un momento. Así es. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que tiene este sistema, este modelado. Por eso es de que por eso les comenté que yo habilité un 311 que es que trabaja con JFET y que tiene una respuesta mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, lo que hice prácticamente fue sacar de este BCO, ¿sí? Porque este BCO es el que va a lo que es el comprador de entrada, ¿sí? Para que yo le diera ese tiempo de respuesta, para reducir esos tiempos. Vean, es lo que hice aquí. Prácticamente, este es lo mismo que voy a sacar de acá. ¿De dónde? ¿De dónde? Perdón. Bueno, sí, del BCO. Ah, es este BCO. ¿Va? Este BCO, lo único que estoy haciendo, repito, vean, aprovechando que aquí Abedoy nos comenta eso, sí, porque eso era lo que seguía. Voy a quitar esta señal que viene del BCO al comprador y la voy a pasar, en este caso, el 311. Así como está. De hecho, el 311 nos da una salida TTL de 0,5 volts. Por supuesto, para que yo pudiera compensar eso aquí en simulación, en la práctica, repito, no recuerdo bien, pero según yo, no hace eso, y menos a estas frecuencias, lo que hice fue configurar esta señal de comparación en negativo, ¿sí? Con un voltaje promedio de 2.5 volts, para que me tome el 50% alto y 50% bajo, ¿va? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es ver la respuesta de esto para que vean la comparativa de la señal de entrada de hace un momento con respecto a la que vamos a generar con este corrector de tiempo de subida y de bajada. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos proporciona esto. Por el momento le voy a poner solamente aquí en BCOIN, así. En BCOIN lo voy a deshabilitar por mientras, porque yo lo que quiero, sí, es ver cómo se comporta, vaya, con respecto a este corrector de tiempo de incremento y, bueno, tiempo de respuesta de tecnología. Aquí lo único que voy a hacer es ver el BCO. Es lo único que voy a hacer aquí. ¿Va? Debe ser canal C. Canal C. En este caso yo lo tengo a 50%. Vamos a poner el 50%. Y vean, la señal morada, perdón, fuchsia rosada, vean cómo se corrigió, ¿eh? Y esta, la azul, es la señal que tengo producto de mi BCO. Vean que de hecho aquí me da un problema de error por cuestiones de carga del CPU. Ahí está. ¿Sí? Yo es lo que hice aquí para cuestiones prácticas, académicas, y si hubiese sido en la vida real esto, igual, lo mismo, hubiese hecho lo mismo.
¿va? Entonces, vamos a probarlo con esto para ver qué tanto compensa esto. Vamos a ver qué tanto lo compensó. Recuerden que esto debe ir del VCOIN, del filtrado, del filtro, aquí. Esto viene del comparador de fase, que lo que estoy quitando aquí es la parte de alta frecuencia. Y el pin 2, bueno, pin 3 del comparador, o sea, la segunda entrada del comparador, lo voy a obtener prácticamente de la salida de este corrector de tiempo de subida y bajada. Ahí está. Hasta aquí, sí me van siguiendo todos, sí está quedando claro qué tanto estamos haciendo. Dudas, preguntas hasta aquí, hasta este momento. Digo, yo estoy agregando, repito, esta etapa para corregir ese tiempo de caída, de subida y de caída que tiene el propio integrado a la salida del VCO. Entonces, es lo único que estoy haciendo, es corregir ese tiempo y hacer lo posible por disminuirlo para que el momento que entre en la XOR no tenga problemas por la comparación del tiempo indefinido entre uno lógico, entre uno y el cero lógico, porque existe un umbral, ¿sí?, en el cual no lo contempla. Hasta que sobrepasa ese umbral, lo toma como cero o como uno lógico. Entonces, de acuerdo a lo que pude observar, es de que al haber eso, va a haber una mayor diferencia de fase. Vaya, prácticamente lo que comentaba Bedoya hace un momento, ¿sí?, en el chat. Entonces, es lo que estoy haciendo con esta corrección. Si gustan, háganla para ver. Es un LM311 y lo estoy alimentando aquí con un voltaje. De hecho, ese es un comparador TTL, 6 volts de alimentación positiva. Lo puedo colocar a 0 volts aquí, ¿eh? Le coloqué menos 5 volts y aquí la señal de comparación 2.5 volts. El pin 5 y 6 sirve para corrección de voltaje, de desvío, me parece. No recuerdo bien ahorita dentro de los pines. Entonces, lo cual dejé así. El pin 1 lo tengo a tierra, porque este me da un voltaje diferencial, este integrado. Me da un voltaje diferencial entre 1 y 7. Entonces, vamos a ver, vamos a correrlo, que ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, tengo aquí la entrada, canal A, canal B, el VCO normal, canal D, la salida del comparador. Bueno, de hecho, voy a quitar este, porque el que quiero ver realmente es este de acá. ¿Sí? Quiero ver qué tan estable se vuelve mi filtro. Estoy trabajando en este momento una frecuencia de 95 kilos. La amarilla la entrada, la fuchsia es la señal de control. ¿Sí? Y vean que a 95 kilohertz, si lo medimos con respecto a qué tan estable es de acuerdo a la velocidad en la que varía esto, diríamos que es más estable, ¿sí? Es decir, se mueve menos con respecto a la versión anterior, ¿no? ¿Sí? Y vean que lo que hace aquí es tratar de hacer lo posible por seguir la señal de entrada.
Mientras que en el otro había mucho más diferencia, en este sí existe diferencia, aclaro, pero va a tender a disminuir, ¿sí? Lo voy a poner en pausa. Ahí está. Vea. Voy a cambiarlo ahorita la frecuencia. Vamos a ponerle a 105 kilohertz. Voy con sus dudas, preguntas, con comentarios. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ok. Va. Bueno, es que sí es un momento de pauta, ¿eh? Para que yo checara bien qué. Vean qué tanto tiempo se lleva el simulador en responder, ¿eh? Y vean cómo va incrementando, vean cómo la frecuencia se va manteniendo a 2.5, bueno, a la fundamental de 2.5 volts, ¿eh? O sea, recuerden que ese voltaje offset es el que controla el VCO y recuerden que 2.5 volts es la pulsación central del VCO, ¿sí? Bueno, y de aquí ya lo llevamos al máximo. Yo creí que era más robusto el Proteus, pero pues ya vi que no. Bueno, más bien mi compu, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí, si ya vieron cómo, bueno, el enlace de todo y qué es lo que esperamos, qué es lo que esperan ver en algún momento dado. Repito, tal y como se los comentaba al inicio, dejen checo, termino de verificar algunas cosas aquí de simulación, lo vemos mañana, ¿sí? Para que yo defina cómo evaluar esta parte, o ya sea que lo veamos con pura teoría, ¿sí? Es decir, nada más para que ustedes calculen los parámetros fundamentales del integrado y comprobarlo, porque si tan solo, bueno, no sé si a los demás se les esté bloqueando y que les esté dando estable, digo, si se está dando más estable, pues avíseme, ¿no? Para que yo sepa qué show, cuál sería el problema que yo tengo aquí. Pero si todos tienen el mismo problema, entonces vaya, para que yo les deje trabajar con entonces mejor trataría de de ver otras opciones para que ustedes puedan desarrollar, que le vean una mayor aplicación y poder evaluarles este tema. Entonces, requiero saber cómo van, cómo les fue con la simulación.
¿Siguen aquí todavía? ¿O ya se me perdieron? Ok, bueno. A los demás jóvenes, los que están aquí presentes, son 15 invitados. A ver, Luis Ángel, Pedro, Mauricio, ok, Lubiano, Víctor, Plinio, Alejandro, Rafael, Carlos. Bueno, Carlos creo que está en examen. Ictán, ok, Víctor. De seguro andas en la fiesta, Víctor. Ok, Ictán. Ivonne, ¿nos sigues por acá? Diana, ok, Diana. Perdón, Ivonne. Ok, bueno, pues. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para que todos sigan, lo vayan desarrollando y vayamos viendo la teoría que nos falta de esta parte del PLL, ¿vale? Yo espero tener tiempo para poder terminar de checar algunas notas de esto para ver la parte matemática, comprobarla y ya dejarles algo, aunque sea para que práctico, para que puedan desarrollarlo, ¿vale? Para que puedan practicar, sobre todo del integrado, ¿sí? Entonces, chéquenlo, léanlo bien, por favor. Les voy a subir una guía de Texas Instruments para que puedan verificar ustedes algunos detalles del análisis del diseño del propio integrado. Vean, aquí ya lo tengo y Texas Instruments, vaya, prácticamente lo que hizo fue así que hacer toda una guía de configuración para esto, es decir, para que veamos las constantes, porque hay que calcular los coeficientes aquí, es importante, hay que calcular los coeficientes, entonces mañana iríamos parte con ello, ¿sí? Entonces suba ratito esto. Bueno, jóvenes, si no tienen dudas hasta ahorita de lo visto, pues ahora sí que nos estaríamos viendo mañana jueves. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Así es. Bueno, pues entonces chequen, practiquen para que vean, ¿sí? Traten de estar trabajando con ello para que vean cómo trabaja el integrado o más bien cómo trabaja el PLL y lean las notas del PDF, por favor, para que mañana le demos seguimiento a esa parte de la teoría. Bueno, pues jóvenes, pues si no hay ningún pendiente por el momento, entonces lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo mañana, ¿vale? Vale, pues cuídense, nos vemos. Excelente noche. Hasta luego.